Sí, y va a grandes pasos, ¿no? Y es importante, para mí se me ha hecho muy bonito ver esto porque es como que estoy viendo ah, todo lo que pasó con Jesús como de arriba, ¿no? Como si estuviera en un helicóptero. Estoy viendo las cosas más así. Y la cosa es de que cuando lo ves diferente, también lo entiendes diferente. Aunque es la misma historia, no cambia para nada. Eso es lo que caracteriza la verdad, no cambia. Sí, pero puedes ver otros puntos que no veías como estabas tan cerquitas, ¿no? Y me ha gustado mucho. Una de las cosas que vamos a ver ahora que está diciendo Marcos es de que Jesús va a hacer milagros, dice que primero le saca el demonio, hace un exorcismo con una persona que está ahí en la sinagoga, sí, pero luego va y saca muchos demonios y sana muchos enfermos. Y se me hizo interesante el saber o el investigar eso, porque de repente nosotros, digamos como siervos, digamos que humildes y de la manera que nosotros hemos crecido en la doctrina de Calvary Chapel, no estamos tan enfocados, digamos, en milagros y en sacar demonios. Pero déjeme le digo primero una cosa. Nosotros no sacamos demonios ni sanamos a nadie. Es más, ningún ser humano puede, ¿verdad? Entonces, el que hace esto es Dios, ¿verdad? Y me gustaría que este estudio está envuelto en eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios hace eso? O sea, ¿por qué Jesús vino? Primeramente, ¿por qué Dios mandó a su voz, no, y su palabra se encarnó, ¿verdad? Y luego manifiesta la gloria que Dios normalmente tiene, ¿sí? Para sanar enfermos y para sacar demonios de personas, ¿verdad? Y si se fija, si nos fijamos, si ponemos atención, el por qué, cuando de repente nosotros los seres humanos queremos hacer eso, pero no tenemos la misma razón que Dios tenía o que Dios tiene, las cosas no van bien. Sí, porque la gloria no va para Dios. Ahora, cuando Dios hace esas cosas es porque cuando le dio de comer a los 5,000 personas, tuvo compasión de ellos. Cuando miraba a una persona que estaba fuera de sí y le sacaba al diablo, sí, es porque tenía amor por esta persona. Sí, cuando sanaba a alguien, cada vez que él estaba enfermo, que le llevaban eso, él dice, sintió compasión de ellos, sí, y sanó a todos los que le llevaron. Sí, y pienso que no podemos perder de vista el por qué Dios hace lo que Él hace. Si no está presumiendo que Él es Dios, Él no tiene que presumirnos nada, ni tampoco, o sea, porque de repente eso se ha puesto aquí. Y no es que no tenga que ver con, pero no es el mero punto. Sí, muchos dicen, no, es que Jesús hizo todas estas cosas para mostrarnos que Él es Dios. No voy a quitar eso de en medio, sí, pero Él no tiene que probarnos nada. Es simplemente que Él es Dios, ¿verdad? Y que Él pudo sanar a gentes que estaban enfermas porque Él puede, porque nos ama. Sí, sí es Dios y gloria a Dios porque Él lo hace. Sí, nadie más podemos, sí, pero su propósito no era decirnos, sí, ustedes no pueden y yo sí puedo. O sea, ese no era su punto era la compasión, era el amor por nosotros, ¿verdad? Y la persona que Él manifestó, el poder que la persona que Jesús era, siendo Dios, y cómo es que manifestó su poder, es porque Él es bueno y porque Él es dulce y porque Él es tierno y porque nos ama. Sí, no más por eso, no más por eso. Todas las cosas, cuando uno le pide a Dios por una persona que está enferma, ¿verdad? Y ya dije eso y lo voy a seguir diciendo yo creo que hasta que me muera porque ese punto me llegó a mí. Si yo voy y oro por esta persona y pongo mis manos ahí arriba y luego esta persona se sana, de alguna forma, en algún momento, en algún punto allí, yo creo que yo tengo algo. Sí, y esa persona, las que están ahí alrededor van a pensar, este tiene poder en sus manos. Como cuando Pedro lo hacía y que tentaban la ropa de Pedro. Pedro no tenía nada que ver con nada. Sí, pero si estamos orando por alguien que está enfermo, o lo que sea, si tiene problemas, si están las drogas, y estamos orando por ellos allá en la intimidad de tu recámara, y esa persona, Dios la sana, si tú ya no llevas ningún crédito, aún es lo mismo que si hubiera estado ahí junto con él. ¿No les parece? Es lo mismo, porque nosotros no teníamos nada que ver allí. Entonces, si estábamos ahí presentes o no, ¿eso qué? Entonces, tenemos que aprender a darle verdaderamente la gloria a Dios cuando Él hace las cosas. Sí, se los prometo que el hermano Humberto, aquí presente, estaba la semana pasada bien enfermo. Y lo debo decir así, ¿qué tiene? ¿Está bien? Estaba muy enfermo, muy, muy enfermo.
a punto de que decían, o sea, a lo mejor ya no sale de aquí. Y ahora está aquí, muy sonriente. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Porque los doctores dijeron, pensábamos que, está bien. Pensábamos que era otra cosa. Sí, Dios tiene un plan. Y el plan que Él tenga, sí, a veces que ya quiere que estemos en el cielo y también ese plan es válido, ¿verdad? Pero de repente otros planes, cuando Él decida hacer lo que Él decida hacer, tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en Él porque Él nos ama increíblemente. Gloria a Dios porque está aquí usted, hermano. Hemos estado también orando por usted, hermana, ¿verdad? Y bueno, sigamos orando por las personas, aunque nosotros no estemos ahí, pero sepamos que Dios está ahí. Y el que tiene el poder no éramos nosotros, es Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dicho eso, hay un versículo que bueno, déjenme leer el estudio de hoy. Tengo resumen del estudio pasado para no irnos para adelante y para atrás. El estudio anterior, el resumen que tengo aquí es: Jesús vino a ser bautizado al río Jordán, que era del 9. Sí. Dice, aconteció del 9 en adelante, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, vino de Nazaret a ser bautizado. Si luego cuando subía del agua, estoy muy atrasado, ¿verdad? No era allí. Se me hace que era en el 16. Andando junto, ahí vamos a ir para acá. Andando junto en el mar de Galilea vio a Simón y Andrés, tampoco allí era en el 19, porque aquí, ya ahí dijo que los había, Jesús vino de Nazaret, en donde él vivía, fue al Jordán a ser bautizado por Juan, y luego pues tuvo la tentación y todo esto. El resumen del estudio pasado, déjenme leer el resumen. Jesús vino a ser bautizado en el Jordán, aún después de vencer a Satanás, que fue en la tentación, y del arresto de Juan. Y cuando todo eso sucedió, entonces Jesús volvió a Nazaret, predicando salvación por fe y cambio de vida por arrepentimiento. Exactamente lo que pasó en el estudio pasado. Y es curioso, pero mire, dice ahí que Jesús volvió a Nazaret en los últimos versículos, pero empezando en el versículo 21 de lo que estamos leyendo ahorita, que es Marcos 21, dice, y entraron en Capernaum. Sí, y voy a hacer una pausa ahorita poquito, porque Jesús dejó el Jordán para volver a Nazaret, pero Marcos no nos dice nada de eso, de la entrada a Nazaret, y es importante lo que sucedió allá. Ahí dice que entró a Capernaum, que ya no era Nazaret, pero era otra ciudad más importante, marítima, en donde también vemos que ahí vivía Pedro, ¿verdad? Pero no en Nazaret. Y vamos a analizar un poquito eso en la introducción a los versículos 21 al 34, y déjenme se los leo primero. Ahora sí, versículo 21 al 34, ese es el estudio de hoy. Entraron en Capernaum los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús entraba en la sinagoga. Eso se hacía en los días, en el Sabbat, en el día de reposo. Había sinagogas. Una sinagoga tenía que tener 10 predicadores, 10 gentes que pudieran. Eso se hacía. Si no había 10, entonces mayores de 12 años, sí, que serían personas que estaban aptos para predicar. Entonces, si no había 10, no podía ser sinagoga. Una vez que eran 10, entonces podía ser sinagoga, y esto era un lugar en donde se sacaban las escrituras y luego se leían las escrituras y se explicaban las escrituras. Es una clase de que lo que estamos haciendo aquí no era el templo de Jerusalén en donde se hacían sacrificios, era una sinagoga. Pero en las sinagogas había encargados de las sinagogas, y ellos estaban buscando a los nuevos y le ofrecían un lugar para enseñar, ¿sí? Y ellos eran los jueces de lo que se enseñaba allí. Por eso es que Jesús y Pablo y muchos de los apóstoles predicaron en las sinagogas, porque era un lugar público, un lugar donde alguien invitaban al rabino, al rabí que quería predicar, o que ya conocían, y lo invitaban, luego él predicaba y luego discutían el punto. Si alguien traía una doctrina que no era correcta, también se discutía y se sabía, ahí descubrían si esa no es una buena, sí, porque tenían las escrituras por un lado. Entonces, una vez que dije todo esto, versículo 22 dice, y se admiraban, eso sería Jesús estaba hablando, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a ver, eso está interesante, porque los escribas eran digamos que los licenciados, los maestros de la ley, expertos en las escrituras. Entonces se admiraban de que Jesús predicaba mucho mejor que ellos, con más autoridad que ellos. Vamos a ver,
Dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, eso sería gritos, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dice en el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice en el 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Sí, de ahí sacamos pues de que en Capernaum vivía Pedro, ¿verdad? Con su familia. Entonces, porque ahí estaban en Capernaum, salen de la sinagoga y se van a la casa de Pedro. Sí, ¿te acuerdan que apenas lo había llamado a ser discípulo en el versículo, en el estudio anterior? Y en el 30, y la suegra de Pedro estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Esto es importante porque le hablaron de ella, oraron. Sí, es como que nosotros le oramos a Dios por alguien. Sí, le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Se me hizo súper interesante porque Jesús no dijo aquí, no dice una sola palabra. Dice que le agarró la mano y la levantó con mucho amor. ¿Sí? Y ella empezó a servir. Se le quitó la enfermedad. Dice en el 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, sí, esto, déjenme les digo algo de esto. Cuando llegó la noche y el sol se puso, quiere decir que el Sabbat se terminó. Se terminaba cuando el sol se ponía, cuando se iba el sol. Entonces el día de descanso terminaba, ya podían hacer trabajos, antes no. O sea, en el día de Sabbat, nada más era adorar a Dios, servir a Dios y tener descanso. Una vez que pasó eso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y en los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hasta ahí vamos a estudiar. Súper interesante y les prometo que está bien enfocado solamente en el amor de Cristo. Sí, en el amor que él tenía, en el amor, obviamente en la majestad que él tiene, quien él es divino, y cómo es que los demonios le hacían caso, pues, cómo es que él, en otros lugares estuve viendo, no sé si puse algún pasaje de esos, pero los demonios reconocían a Jesús, pero dice que se postran ante él, pues. Sí, no puede haber una criatura en el universo que no doble rodilla ante Dios, no importa si es diablo o si es gente o si es lo que sea. Él es el todopoderoso y su majestad es imponente, pues es gloriosa. Sí, y cuando Jesús oye que esos demonios estaban publicando que él era el santo de Dios, él les dice solamente cállate y salte. Sí, y ese sale. Vamos a ver aquí pues acá como introducción a estos versículos, como una clase de resumen para comenzar. Ya en Capernaum Jesús expulsa demonios de un hombre, demonio de un hombre, porque éste le expone y todavía no era el tiempo en los planes de Dios. También vemos aquí que Jesús, aún sin decir nada, sana a la suegra de Pedro y enseguida sanó a muchos más y expulsó muchos demonios. Así como en resumen es el estudio de hoy. Dios maravilloso, ayúdanos, Padre, para recibir este mensaje, para que este mensaje, oh gloriosísimo, Rey, infinito y maravilloso, Dios Espíritu Santo, ayúdanos para que nos capacite, para que nos levante en nuestro espíritu y nos haga personas de una fe más madura. En ti confiamos, Señor, dirígenos, Dios Espíritu Santo, para tu gloria, oh Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, sea amén. Entonces, el versículo que les iba a mencionar está en Mateo 5, del 38 al 45. Se lo leo primero. Dice, oíste que fue dicho, Jesús está hablando, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Si eso es justo, o sea, la justicia. Si cada vez que, si te pegan, devuélveselos, ¿verdad? Si te gritan, grítales. Sería ojo por ojo. Pero luego Jesús, nuestro maestro, de quienes somos discípulos, nos explica que ya no es así. O sea, que ya no debe de ser que si alguien que te pegue, te la tiene que pagar, ¿verdad? Ya no es así. Y se me hace súper interesante porque de repente no
decimos que somos como Jesús y que amamos y que todo esto o que ya cambiamos, pero como que no entendemos qué significa ser ahora de Jesús, pues, y esto es, no estoy criticando a nadie porque yo mismo, obviamente, estamos todos iguales, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar, no podemos ser igual de rencorosos como antes, ¿verdad? O guardar si a alguien se dejaron de hablar, digamos, hace 2 años, ¿verdad? Por lo menos, aunque no vayas a decirle que ya le quieres hablar, por lo menos tienes que tener en tu corazón no un mal sentimiento. Si tenemos que luchar contra esos sentimientos que no deben tener los hijos de Dios. Tenemos que ser gente cambiada, sí, no solamente de boca, pero gente con un cambio de vida como Jesús, parecidos a Él. Y Él explica, todo lo que está aquí es cómo hacerle para ser como Él. Cómo dice Él que tiene que ser el Hijo de Dios. Dice en el 39, pero yo os digo, esto es Jesús, no resistas al malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es suave cuando lo leemos, ¿va? Pero no, a lo mejor usted sí lo practica. Yo estoy luchando con practicar. Yo quiero practicar. Y que tengas que poner la otra mejilla, y que te pidan prestado y que tienes que prestarles. Una vez oí que dijeron, si alguien viene y te pide prestado y le prestas, abrázalo bien porque ya nunca lo vas a ver. ¿Verdad? Hermanos, tenemos que aprender a ser gente como Cristo. Dice en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice Jesús, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, tal vez no tengas que ir y andar persiguiendo a la persona que no quiere hablar contigo, pero orar por ellos. Orar, dice aquí, orar, a bendecirlos a esos, orar por los que os ultrajan y persiguen. Dice en el 45, es el último, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Qué buen pedradón. Eso hacen los que son hijos de vuestro Padre. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, si tenemos que tomar en consideración esto. Amén. Después de la pedrada, nos vamos al estudio. Puse acá en el versículo 21. Vamos a comenzar así, versículo por versículo. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Eso, ahí dice todo eso. Llegaron a Capernaum, era el día de reposo y Jesús enseñaba en la sinagoga. Vamos a ver, hermano, como ya hemos visto hasta aquí, nuestro querido Marcos lleva prisa, ¿sí? Va a grandes pasos. Dice, pero pues no nos da tantos detalles de los sucesos que acontecen con Jesús, más bien nos da otros puntos de los demás evangelistas que los otros evangelistas no nos dan. Y esto es muy bueno porque prueba que lo escrito es verdad. Si cada quien de los que vieron lo mismo platican cómo lo vieron, si entonces eso hace que un hecho sea verdadero. Cuando alguien, no todo el mundo dice lo mismo, sino que uno llegó más tardecito, el otro lo vio de atrás. Si cada quien lo dice, y esos son los evangelios, lo cual hace la Biblia verdadera, ¿sí? Y la prueba que es verdad. Hermanos de mi corazón, puse acá, cuando Jesús comenzó, proclamó esto. Cuando comenzó su ministerio, dijo, arrepentíos y creer en el evangelio. Marcos nos lleva directamente a Capernaum, como estamos viendo aquí, donde Pedro vivía, pero la Biblia dice que primero llegó a su pueblo Nazaret. Sí, y voy a leer poquito de lo que pasó cuando fue a Nazaret, porque creo que es importante lo que pasó allá y luego lo que pasó acá, digamos que haciendo el contraste, porque cuando fue a Nazaret, dice aquí que él no hizo ningún milagro, pero vamos a ver por qué. Cuando llegó acá a Capernaum hizo un montón, sacó un montón de demonios y hizo milagros, sanó muchas enfermedades, pero no en su pueblo, pues, no en Nazaret. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Donde Jesús creció, que era Nazaret. En Lucas 4, del 14 al 16, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces eso sería, estaba con Juan apresaron a Juan y luego él se fue a Galilea.
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, de donde se había criado, ahí dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sí, como todo buen judío, Jesús como maestro se metía en las sinagogas, sí, y ahora fue a la sinagoga donde él creció, sí, a su pueblo querido, sí, y luego enseñó, se puso a leer el escrito, se levantó a leer. Sí, después de leer un pasaje de Isaías que anunciaba la venida del Cristo, dijo a la gente que lo conocía que él era. Dijo, hoy se ha cumplido esto, dice en Lucas 4, del 21 al 22, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él si lo conocían, y estaban maravillados de las palabras que decía, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, sí, estaban maravillados, hablaban buen testimonio de él, pero ellos lo conocían y decían, ¿no es este el hijo de José? Sí, esto quiere decir, él dice que él es el Cristo y vemos qué es lo que está haciendo, sabemos todo lo que la gente dice, pero nosotros lo conocemos, es el hijo del carpintero. Sí, te prometo que si yo hubiera estado en Nazaret, también haya dicho lo mismo. Si yo crezco con alguien, uno de mis amigos, y de repente él dice que él es el Cristo, sí, tienes que tener alguna duda, sí, pero ahora, la duda tiene que quitarse cuando Jesús con la mano, con las escrituras en la mano, te prueba quién es él, pues, ¿verdad? Por eso muchos sí lo siguieron, pero vamos a ver qué pasó aquí. Con la escritura en la mano probó que él era el Mesías, sí, les dijo a todos. Aún no aceptaban una declaración tan grande de un solo hombre. Jesús dijo que vino a salvar por gracia también a los no judíos. Sí, esto fue la gota que derramó el vaso, y por eso Jesús, por eso no lo aceptaron allá. Primeramente, le tenían su duda. Ok, aquí creció, lo vimos crecer, conocemos a sus hermanos y a su mamá y a su papá, ¿verdad? ¿Cómo puede ser él el Mesías? De repente Jesús les dice que el Mesías, que era el Salvador que Dios había anunciado que vendría, el hijo de David, Jesús les dice, Dios, o sea, yo vengo de parte de Dios, ¿verdad? Y vine a darle gracia a los que no son judíos. Entonces vine a salvar también a los que no son judíos. Entonces ellos ahí no les gustó para nada porque creían que era nomás exclusivo para los judíos. Entonces se enojaron contra él por eso, dice acá. Y ellos se llenaron de ira, pues no era solo para ellos. Dice en Lucas 4 del 28 al 30. Al oír esas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Eso es, se escapó milagrosamente. Y todo esto pasó en su pueblo porque él les dijo que él había venido también por nosotros. ¿Verdad? En todo esto Jesús dijo, sí, que era bien difícil de decir, sí, él no hizo ningún milagro ahí porque toda la gente lo conocía, sí, porque no entendieron que el Mesías había venido no nomás para ellos, pero para todos. Pero como se sentían tan familiares con él, entonces no lo dejaron manifestarse, lo expulsaron y lo corrieron. Entonces, hasta ahí. Por eso es de que Marcos no menciona nada de esto, pero creo que es importante porque llegó a Capernaum y cambió la cosa. Y aquí es donde estamos. Dice, de allí Jesús fue a Capernaum, y aquí comienza pues a Marcos a decirlo. Dice aquí que Jesús entró en la sinagoga, que era un lugar público donde organizadamente se predicaba y se discutían puntos de doctrina y de las escrituras. Una sinagoga no era un templo, pues puse acá, lo expliqué más o menos lo que ya les dije, donde se hacían sacrificios, sino era un lugar donde se enseñaban las escrituras en el día de reposo, que era el Sabbat. Esta era la costumbre normal. Pablo lo hizo muchas veces al llegar a diferentes pueblos. Y puse una escritura donde habla de que Pablo llegó a una sinagoga en Hechos 17 del 2 al 3. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Sí, entonces Pablo también iba
como Jesús, como maestro, a las sinagogas y exponían las escrituras. Obviamente hablaban a Jesús del reino y también pues Pablo hablaba de la salvación. Jesús en la sinagoga de Capernaum pues agarró el libro y lo leyó y habló. Estamos en el versículo 22. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús hizo de esta ciudad, en Capernaum, su centro de operaciones. Era una ciudad próspera, marítima, donde también radicaba pues Pedro. De aquí que Jesús enseñaba con autoridad, y eso también es importante que lo analicemos, porque aunque aquí dice que se admiraban de su doctrina, Jesús no predicaba de algo que no estuviera en las escrituras. Esto es, dicen que se admiraba de su doctrina, pero el problema es que la doctrina no estaba cambiando, porque los rabinos, los escribas sacaban la doctrina que era la Biblia, sacaban la Biblia y hablaban de ella. Igual hizo Jesús, pero había algo que era diferente de lo que Jesús hacía, que lo que hacían los fariseos, que hacían los escribas. Sí, que la gente se quedaba admirada porque decían, ¿cómo este puede predicar de lo mismo pero con tanta autoridad? Entonces yo quise saber qué esa era, cómo Jesús decía, si digamos, qué es lo que estaba haciendo para que no fuera lo misma cosa que todos estaban predicando cuando se estaba predicando de la misma escritura. Pues, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué dicen que Jesús predicaba con autoridad? Ahí va, se admiraban de su doctrina. Dice, de las cuales también, otra vez, es importante que lo analicemos, porque aunque aquí dice que se admiraban de su doctrina, Jesús no predicaba de algo que no estuviera en las escrituras, de las cuales también predicaban los demás rabinos. Y los escribas eran expertos en las escrituras. De lo que Marcos está hablando, hermanos, es de que Jesús enseñaba con base a que la verdad escrita era respaldada por Dios mismo. Y los escribas hacían fuertes referencias a los distintos rabinos. Sí, a mí se me hizo, para mí, digamos que detrás del púlpito, se me hace como importantísimo. Sí, lo que Jesús hacía era decir, esta es la palabra de Dios, y luego cada cosa que decían, así a Dios le gusta, eso es lo que Dios manda. Y los rabinos y los escribas, expertos en las escrituras, decían, así es como dice el rabino fulano de tal, y este otro rabino fulano y mangano, pues sí, basaban su autoridad en los demás seres humanos populares, en vez de hablar de que esto es palabra de Dios. Y Jesús simplemente venía y le decía, esto es lo que Dios dice. Y todos se quedaban asombrados con la doctrina que Jesús decía, lo cual era lo mismo que los demás decían, pero tenía detrás a Dios en vez de a otros rabinos, a otra gente importante. Amén. Y esto, comparado con Jesús, que enseñaba lo que Dios dice, los dejaba pues a ellos fuera. Hoy día la enseñanza personal, directa y clara de las Escrituras también sobrepasa a una persona muy elocuente. Sí, una persona muy sabia. Si simplemente vas a hablar directamente, genuinamente de lo que Dios dice, otra persona que sea muy estudiada y muy sabia, si se queda de atrás, ¿por qué va a empezar a hablar de filosofías? Sí, cuando aquí nomás queremos hablar de lo que Dios dice, eso es todo. Dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Vamos a ver este versículo. Hermanos de mi corazón, Jesús predicaba la verdad y todos se admiraban, pues Jesús decía lo mismo que los otros, pero dando honor a Dios y a su palabra. Así decía, así dijo y así lo escribió Dios. Eso es lo que decía. En medio de la sinagoga y oyendo a Jesús, en realidad parece que esta era una persona regular que iba siempre el que estaba ahí, que Jesús le sacó el demonio, hermanos, analizando bien el punto, es alguien que normalmente iba a escuchar la palabra, si era un judío devoto, ¿sí? Que estaba ahí, que lo conocía, y luego él empezó a decir cosas, ¿okay? Dice, en medio de la sinagoga oyendo Jesús, en realidad parece que este era un regular que de esta sinagoga. Un hombre dio voces, que quiere decir gritó, levantó su voz, digamos en alta voz, se dirigió a Jesús en agresión. Aquí, cuando esta persona empezó a agredir a Jesús en voz alta, yo puse aquí hay un buen punto para indagar. El que habló no es un demonio, nadie estaba viendo un demonio, estaba viendo una persona que era regular en este lugar. Es un hombre que permitió que un demonio lo dirija. No me quiero meter en problemas más grandes, pero cuando los demonios, ¿sí?, que andan buscando a quien devorar, dice la Biblia,
andan por todos lados y luego no tienen la autoridad de poseer, no tienen la autoridad de poseernos a su antojo. Sí, poseernos queriendo decir quitarnos nuestra voluntad y luego sobrepasar la voluntad de ellos. Si eso fuera, sería terrible. O sea, eso no es lo que pasa en ningún lado. Cuando una persona es poseída es porque está buscando, está dando lugar, está abriendo la puerta a los demonios y luego los demonios llegan y quiere que lo posean. Está buscando, digamos, espiritualismos, ¿sí? O simplemente se dejó llevar por el mundo y los dejó entrar y ahora está dominado por ellos, pero porque quiere, pues. Si no fuera así, nosotros todos fuéramos víctimas de los demonios a diestra y siniestra. Pero si la Biblia dice que nosotros, dice Santiago, camina conmigo y yo camino contigo. Entonces no puede ser que un demonio llegue y te posea y te quite la voluntad. Eso no puede suceder. También es importante que sepamos que en los demonios, el diablo, Jesús, ahorita voy a leer esto, sí, pero quiero que lo entendamos bien. El diablo es un engañador. Jesús le dijo que era un engañador, un asesino, un mentiroso. Entonces, este engañador mentiroso siempre a todos los hombres está diciéndole mentiras. Nos está hablando al oído. Sí, no nos puede poseer, no nos puede obligar a hacer nada. Eso no es normal, eso no es lo que dice la Biblia. Es un engañador que te engaña y te manipula si tú te dejas. Si no te dejas, no te puede hacer nada. Si no te dejas, ahí anda diciendo son mentiras, pero tú ya sabes que son mentiras y no te puede obligar a nada. Entonces tenemos que saberlo. El diablo es un engañador, un mentiroso y quiere aparentar que él tiene dominio sobre nosotros y sobre Dios. Y mucha gente lo cree. Nosotros, viendo esto y sabiendo que está derrotado y que no puede nada sobre nosotros, tenemos que confiar en que Dios tiene dominio sobre nosotros y que Él nos va a defender siempre del diablo. Y no vamos a ser engañados si no queremos. Si no queremos. Vamos a ver. Hermanos, en la Biblia vemos muchos endemoniados, pero debemos estar bien seguros de esto. Los demonios no pueden entrar en una persona y cambiarla, porque si así fuera, tal persona fuera inocente de lo que el diablo haga o deje de hacer con él. ¿Se fijan en esto? Si un demonio pudiera llegar, digamos que llega a mí y luego me posee, aquí donde estamos ahorita, luego llega y me posee. Entonces yo empiezo a decir un montón de malas palabras y empiezo a pelearlos a ustedes. Mi persona sería inocente de esto. Yo podía enfrente de Dios decir, no, pues yo no fui. El diablo vino y me hizo esto y yo soy inocente, lo cual eso no habla la Biblia. Aquí cada persona va a pagar por su pecado porque permitió que el diablo, si no podemos echarle la culpa al diablo de que él nos hizo hacer un pecado, no podemos hacer eso no dice la Biblia. Si tú pecas es porque quisiste pecar y vas a tener que responder por tu pecado ante Dios. Si escoges a Jesús, Él va a responder por tu pecado, que es lo que tenemos que hacer los cristianos, ¿verdad? Pero no podemos decirle, digamos que si yo voy y le pongo un cachetadón a usted y luego le digo, pero el diablo me hizo hacerlo, y ustedes, bueno, ¿está bien? ¿Lo permiten? Claro que no, eso no puede ser. El diablo no nos puede obligar o manipular, solamente que lo dejemos, solamente que aceptemos sus engaños. Seamos engañados por él. Vamos a ver. Y esto no enseña la Biblia, pues, le dije. Jesús describe a Satanás como el engañador mentiroso. Y solo los que aceptan su engaño voluntariamente son, pues, manipulados por el diablo. Jesús describió al diablo en Juan, y a las gentes que estaban junto con el diablo, en Juan 8:44. Le dijo a esas personas que estaban ahí, a los fariseos, pero digamos que nos dice a todos, a los que no son cristianos, que no siguen a Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso le dijo a los fariseos, a la gente que estaba pensando que Jesús no era Dios y que lo estaban peleando. Y Jesús dijo, ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo.
Ese es vuestro Padre. Entonces, yo digo que hasta aquí, nomás con eso, tenemos que entender, nosotros ya no podemos decir que de ninguna forma podemos echarle la culpa al diablo de lo que nosotros hagamos o pensar que nos obligó a hacerlo. De ninguna forma. Si una persona endemoniada tiene que ser alguien que dejó que el diablo lo engañara. No puede haber, en la Biblia no hay y no puede haber una persona devota a Cristo que haya vuelto a nacer y que se haya arrepentido de sus pecados y ahora confía en Jesús como Salvador y luego de repente lo encontramos poseído por el diablo. Eso sería una necedad. Sería algo que le hace saber a la gente que este no es salvo como pensaba. ¿Se entiende eso? Sí, no podemos permitir nosotros que esa doctrina malvada, engañosa del diablo moleste nuestras iglesias, a los salvos, a los santos, a los hijos de Dios. En las iglesias, solamente que no seas hijo de Dios, puede haber endemoniados. Ahora, que anda buscando a quien devorar, eso es segurísimo. Y que puse más de esto aquí, pero que el diablo anda, digamos que en las cárceles y anda en las cantinas y anda donde venden droga y donde venden esto y haciendo propaganda a los homosexuales, lo que tú quieras, allá anda. Sí, pero ¿qué no es más difícil? Sí, allá anda, pero allá andan, no ocupan de ser dominados por él. El diablo no anda buscándolos, los tiene ganados. Su trabajo no está allá. ¿Se entiende eso? ¿Dónde estará el trabajo del diablo? Con nosotros anda buscando a quien devorar al débil. Ahora, no nos puede hacer nada. Tenemos que saberlo, pues. Tenemos que saberlo. El diablo no puede poseernos. Sí, nos tira sable, nos tira dardos todos los días, pero tenemos que saber que está vencido. Que no puede más que nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo, yo tengo a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Jesús es mi Dios, defiéndeme, Dios mío, y te prometo que el diablo huirá de vosotros, dice Santiago. Arrimaos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Todos podemos ser víctimas de Satanás si se lo permitimos. Creo que esto es súper claro. Versículo 24, diciendo, y este hombre estaba dando voces, diciendo, ¿y qué decía? Esos gritos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Este demonio, sí, es difícil para nosotros y no queremos ni siquiera saber si de veras había más. ¿Se acuerdan de que el otro que era legión, que había muchos? Si no sabemos si había muchos allí o si estaba hablando en nombre de todos. Sí, de todos los que estaban allá, o ¿qué quieres con nosotros? Porque está hablando este hombre poseído, sí, por el diablo. Vamos a ver. Las palabras del demonio son palabras bien comunes para cada ser humano, porque cada uno de nosotros ha sido librado de demonios por la palabra de Dios. Pero el Hijo de Dios, déjame leerlo otra vez. Porque cada uno de nosotros ha sido librado de demonios por la palabra de Dios, por el Hijo de Dios, por el Santo de Dios. ¿Sí? Nosotros ya hemos sido librados por el Santo de Dios. Este demonio dice que él conoce a Jesús, que es el Santo de Dios. Entonces nosotros hemos sido ya liberados, salvados del demonio por el Santo de Dios. Puse acá, ¿qué pensábamos? ¿Qué pensábamos de los seguidores de Jesús? Es una pregunta que me hice yo y se los paso a ustedes al costo. ¿Qué pensábamos de los seguidores de Jesús cuando no éramos uno de ellos? Sí, ¿qué pensábamos? Yo, cuando yo no era cristiano y oía hablar de los cristianos y oía hablar de los protestantes, y eso, sí, yo tenía como un tufo contra ellos. No importa que yo no hacía distinción entre unos y otros, simplemente estos no son de donde yo soy, ¿verdad? Y esos andan allí metiendo la cuchara por todos lados. Y sí, ¿qué pensábamos de ellos? Puse acá, y cómo diferentes pasajes de la Biblia de repente nos eran como pedradas. La Biblia es la verdad.
¿verdad? Aquí este demonio está defendiendo. ¿Qué quieres con nosotros? ¿Por qué nos quieres atacar? ¿Nos quieres destruir? Sí, y de repente yo me acuerdo cuando yo decía eso. Sí, que la Biblia es un libro donde me hace a mí malvado. Me está diciendo cosas que yo no quiero hacer. Yo hasta la fecha estoy luchando contra esas cosas que la Biblia dice, como lo que leímos ahorita. Sí, que si te pegan en un lado tienes que poner el otro. Sí, no son pedradas, eso es lo que Dios dice. Sí, pero nosotros nos defendemos de eso. No, pero ¿cómo me voy a dejar? ¿De que estuviera loco o qué? Al rato de todo me van a sacar de la casa, me van a vivir allí. O sea, nosotros nos queremos defender de lo que sea, aunque Dios nos esté diciendo a nosotros que tenemos que dejar que el otro gane la discusión. Tenemos que dejar que los demás sean más importantes. En Filipenses dice, hay que dejar, como Jesús hizo, que el otro sea más importante que tú. Es una lucha que tenemos, sí, y que el demonio está, digamos, hablando y peleando con Jesús, diciéndole de eso, sí, porque no tiene a Jesús y no está esperando salvación. Tenemos que saber nosotros que nosotros tenemos las mismas debilidades, pero que nosotros somos salvos por la sangre de Cristo, por gracia de Dios. Ya brincamos de ese punto, sí, nosotros no somos igual que el demonio, aunque un punto en la vida pensábamos igual que él, pero ahora nosotros somos de Cristo, sí, y los demonios vienen y nos engañan y nos quieren, y nos tira dardos el Satanás, sí, y nos quiere manipular, pero nosotros no debemos de dejarnos. Tenemos que voltear a Cristo y decir, Señor, por favor, ven y defiéndeme. O sea, si un día te toca la puerta del diablo, no le vayas a abrir. Dile a Jesús que sí, por favor, Él va y abre. Tenemos un defensor, tenemos un abogado, Él es nuestro Dios, es en Él en quien confiamos, Él es el mediador, Él es en quien tenemos un lugar a un lado de Dios. Ponte a pensar en eso. En Jesús tienes un lugar a un lado de Dios. No puedes rebajarte otra vez a ser el que pelea, el que lucha, sí, como los demonios contra la Escritura. O sea, no entendíamos que son todo lo que dice la Biblia son el plan que Dios tiene para que los suyos andemos en ese plan. Dios no nos quiere destruir, como el diablo ese dice, sino que nos quiere con Él, hermanos. El diablo dice, ¿por qué nos quieres destruir? Si nosotros tenemos que entender, Dios no nos quiere destruir con todo lo que nos dice en la Biblia. Si hasta la fecha todavía hay gente que cree que yo tiro pedradas, y cuando la Biblia está diciendo las cosas, pues cuando Dios dice esto o aquello y no nos gusta, no soy yo, ni es usted, ni somos nadie, es Dios, y no nos está tirando pedradas tampoco. Quiere que andemos con Él, Él lo que quiere es estar con nosotros. Él dice que Él quiere que estemos donde Él está. Eso es lo que Él quiere, nomás quiere eso. Nos dice eso porque verdaderamente nos ama. Nos ama y quiere que estemos con Él, quiere zafarnos. Él hizo todo lo más posible en el mundo por zafarnos del diablo. Por eso es que nos salvó, pues. Nos salvó, nos libró de las garras del diablo. Les prometo que cada uno hasta la fecha estamos batallando con esas cosas, ¿sí? Con las cosas que la Biblia dice que tenemos que hacer. Debemos dejar, que tenemos que dejar de hacer. Y la enseñanza bíblica, muchas veces pensamos que la enseñanza bíblica nos es contraria. Tenemos que pensarlo. Yo puse acá, wow, porque de repente todavía hasta la fecha vemos algunas escrituras como la que acabo de leer ahorita, que si te piden si te piden algo, dales. Si te dicen ayúdame una milla, ayúdales la otra milla. Tenemos que pensar que eso no es nada malo, que eso no es, tenemos que saber que ese es el plan que Dios tiene para que los hijos de Dios andemos en ese plan. ¿Sí? Lo que dice la Biblia no es contra nosotros, es en favor nuestro. Satanás anda allá en el mundo destruyendo vidas, pero ¿ustedes creen que no anda también en las iglesias? Es una pregunta. Sí anda. Anda más tiempo entre los redimidos, engañando y confundiéndolos, confundiéndonos. Los que no vienen a la iglesia ni leen la Biblia, no tienen resistencia contra el diablo. Sí. Tenemos que saber nosotros, hermanos, que el diablo es nuestro enemigo. No podemos tratarlo no podemos ni siquiera tratarlo como, nomás lo voy a ignorar. O sea, voy a dejarlo que ahí ande, voy a darles su lugar. No, él no tiene ningún lugar con nosotros.
Cuando nosotros veamos la chance de caer en pecado, tenemos que correr de ahí. Tenemos que buscar una forma de que no quiero borrarme eso, quiero irme de aquí. No podemos darle un lugar al diablo, ignorar que ahí anda y dejarlo que ahí ande. O sea, tenemos que irnos de ahí. Tenemos que cerrarle la puerta, abandonar el lugar donde esté el diablo, donde tengamos la tentación de caer. En la chance que tengamos de caer en pecado, tenemos que abandonar eso y correrle. Tenemos que hacerlo, tenemos que huir del diablo. Los del mundo no le ponen resistencia. Dicen, no soy tan malo como aquel, ¿verdad? Porque le dan un lugar, tienen resistencia contra el diablo, no lo ven como su enemigo mortal, pues. Entonces, en contrario a eso, nosotros tenemos que verlo como un enemigo peligroso y que no queremos ni siquiera pelear contra él. Si tenemos a alguien que pelea nuestras batallas, entonces tenemos que correrle, huir, pelearlo, saber que no es enemigo y estar alertas contra sus dardos. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no es pieza, hermanos, así. Tenemos que saber que el diablo, con todo lo que él hace y con todo su engaño, no es pieza para Dios. Esto es Dios, es supremo a él. Jesús lo venció. Empezando su ministerio, escrito está, aléjate de mí, Satanás. Sí, entonces, el diablo no tiene nada que ver con Dios. El diablo es una criatura que Dios ya condenó para siempre. No tiene autoridad sobre Dios. Entonces, si nosotros somos listos, llenos del Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es huir del diablo y cuando nos ataque, clamar a Dios para que Él venga y lo ponga en su lugar. No nosotros, Dios. Los hombres creen que el diablo es la fuerza maligna y que Dios es la fuerza benigna. Sí, que son dos fuerzas iguales y es para nada. Sí, el diablo no tiene... El hecho de que todos los demonios se postren ante Jesús y ellos obedezcan a Dios anuncia que la soberanía y gloria de Dios es mucho más grande que cualquier fuerza maligna. ¿Sí? Porque ni siquiera no le hacen caso, sino le obedecen, se someten, hacen lo que Dios manda inmediatamente, lo adoran, ¿sí? No pueden estar frente a Dios. Les tiemblan las corvas, no tienen voz cuando Dios habla. Entonces tenemos que saber que increíblemente sobrepoder, un sobrepoderío Dios tiene sobre el diablo, y este viene y nos quiere engañar diciendo que es una fuerza igual que la de Dios, y eso nos hace a nosotros débiles, pensando que el diablo puede hacer algo contra los cristianos que tenemos fe en Jesús y que le pertenecemos al Rey de Reyes. Sí, Él es soberano y tenemos que usar lo que sabemos que es Cristo Jesús contra Él. Versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió al diablo cuando le dijo que Él era el santo de Dios. Jesús ni siquiera ocupa que Él anuncie quién es Él. Sí, Jesús no lo necesita absolutamente. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Lo que Jesús dijo al demonio es simplemente glorioso. Lo amordazó, eso le cayó la boca y lo despidió. Así de sencillo, hermanos. No hubo una pelea, un exorcismo con agua bendita y unos en gritos y haciendo aquello. Jesús le dijo, cállate, y se calló, y salte, y se salió. Esa es la doctrina que dijeron, ¿cómo es posible tal cosa? Sí, tenemos que saberlo, hermanos. Si el diablo te está atacando y quiere engañarte para que caigas en un pecado, dile a Jesús que venga. Y Jesús le dice, cállate y salte. Y eso pasa. Y eso pasa. Te voy a decir qué es lo que pasa. Ahí te va. Cuando el diablo esté metiéndose en la cabeza de nosotros a hacer algo que no dice en la Biblia que hagamos, y luego clamamos a Dios, Dios lo quita de nosotros. No sé si se entiende eso o no, pero nosotros somos exorcitados todo el tiempo en Cristo Jesús para que el diablo no nos venga y nos posea y nos ataque. No puede. ¿Se entiende eso? Eso es glorioso de saber. Es maravilloso de entender. Jesús ni nosotros necesitamos que el diablo vaya por delante anunciándonos.
Pablo hizo lo mismo cuando una muchacha divina en otro lugar, sí, cuando la muchacha estaba dándole, según era divina, tenía dueños y sacaban dinero porque ella adivinaba, sí, y luego se acercó a Pablo, esa muchacha, y los dueños de ella, sí, en Hechos 16:17 dice, esta muchacha siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Seguía a Pablo y a los que estaban con Pablo diciendo, esos son hombres de Dios y anuncian el evangelio. Y seguía y lo seguía y lo seguía. Y luego Pablo se detuvo, dice aquí, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No estaba diciendo nada malo, porque el diablo es un engañador y un mentiroso. Nosotros, ninguno de nosotros, ni Jesús ni Pablo, estamos dependiendo de que el diablo vaya delante de nosotros gritando, ahí vienen los hijos de Dios, vengan todos, y luego vamos a dejar que el diablo anuncie que nosotros vamos atrás de... O sea, que nosotros venimos allí, pero el diablo nos anuncia. Si eso no puede pasar, nosotros no podemos dejar que alguien que aparente, ¿sí?, nos anuncie como, ahí vienen, hay que hacerle reverencia a los hijos de Dios. O sea, Pablo entendió eso, no lo entendió a la primera, dice que lo siguió por días. Y de repente Pablo dijo, no, salte de ella, en el nombre de Jesús. Y salió. Tenemos que confiar tenemos que confiar en eso. No tenemos que llevar nuestra agua bendita allí para rociársela a los demonios. Tenemos que tener en nuestro corazón la fe de que Jesús tiene toda la autoridad y es nuestro Señor. Guíanos, puse aquí, Dios, Espíritu Santo. Versículo 26 al 28 dice, y el espíritu inmundo, sacudiéndole, una vez que Jesús dice, cállate y sal de él, el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Dije hasta el 28. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pues acá, sometido el demonio, salió gritando. Ahora la pregunta que dice que ellos se hacen, ¿qué es esto? Es porque vieron a Dios encarnado y las fuerzas demoníacas sometidas y expulsadas. Jesús tiene, hermanos, toda la autoridad. Sí, nosotros sí sabemos qué es esto. Y es lo que estamos tratando de decir aquí, entenderlo. Sí, ¿qué es esto? Que los demonios se les someten, pues porque Él es Dios. No es un hombre disfrazado de Dios. No es Dios encarnado que vino del cielo porque nos ama. No hay ninguna otra razón. Jesús nos ama. Y Él vino porque nos ama, a salvarnos porque nos ama, para que estemos con Él porque nos ama. Y el diablo no tiene nada que ver con Él. Él le dice, cállate y salte. Entonces nosotros tenemos que confiar que nuestro Dios tiene toda esta autoridad sobre el diablo y sobre nosotros. Del 32 al 34. Del 29 al 31. Del 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, que eran dos hermanos, con Jacobo y Juan, los cuatro que Jesús les había llamado a seguirlo. Es en el 30. Y la suegra de Pedro, la suegra de Simón, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Vamos a ver qué. La casa de Pedro estaba ahí, pues, en Capernaum, es obvio. La suegra de Pedro, entonces también tenemos que entender que tenía esposa, ¿verdad que sí? Entonces Pedro estaba casado y ahí era su casa, ¿verdad? Donde llevaron a Jesús. La señora tenía fiebre y le hablaron de Jesús. Dice, Jesús, por favor, ayúdala, ¿verdad? Oraron. Jesús, sin palabras, la tomó y la sanó, porque es Dios. No hubo grandes ruidos, no hubo nada. Simplemente la tomó con todo su amor que Él tiene y la sanó.
así como lo hizo con mi hermano Humberto. Lo tomó de su mano sin tantos gritos ni sombrerazos y lo trajo el próximo miércoles a la iglesia con todos sus hermanitos. ¿Verdad? O sea, tenemos que saber que el Dios que predicamos está entre nosotros. Eso es glorioso. Eso es algo fuera de lo normal. Porque nosotros, como Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de Dios. Y Él tiene control sobre el mundo que Él creó. Y no hay algo que tenga más autoridad que Él. La tomó de la mano y la llevó con Él y se le fue la fiebre. Porque Él es Dios. Y servía felizmente cantando una canción. Ahí va. Dice del 32 a 34 y aquí acabamos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, obviamente ya dijimos, ¿verdad?, que se acabó el día de reposo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Eso ya no tenían pendiente del día de reposo. Entonces ahora sí, como ya habían visto, la gente había dicho lo que había pasado en la sinagoga, ahora traían a todos y se sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, obviamente. Pues acá de eso, yo tengo otro versículo aquí que les voy a compartir. Este no va a estar acá en la pantalla, pero dice en Juan 15 del 12 al 14. Jesús dice esto: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Obviamente lo vemos, ese es literalmente, Él está hablando de lo que Él va a hacer por nosotros. No hay un amor más grande más que alguien ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. ¿Y el mandamiento cuál era? Amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, no es tan difícil de entender la razón por la cual Él vino y hizo todo lo que Él hizo, y luego que nosotros andemos en ese mismo propósito, haciendo lo que Él hizo, amándonos porque de Él somos. Dice: después que se puso el sol, para no quebrar la ley del sábado, hermanos, Jesús por compasión expulsó los demonios y aún los callaba, y por compasión también sanó a la gente, y todavía lo sigue haciendo hoy por amor. Conclusión final: creo que es de suma importancia que hoy concluyamos aceptando a Jesús como Dios. Tenemos que aceptar que Él es Dios, porque una vez que sepamos, que entendamos que, si el título del estudio, si se fijó, era Dios prueba su amor en Cristo. Sí, podemos hablar del Todopoderoso, del Creador del universo, que habló todo a existir, pero cuando viene Jesús, nos dice que el Todopoderoso que habló todas las cosas, todas las estrellas y el cosmos y los microbios, que lo habló a existir, nos ama a nivel de morir por nosotros en la cruz, lo cual hizo. Entonces, encontramos en Jesús que Dios nos ama. Podemos confiar en Él, podemos depender de Él. Cuando sintamos la cosquillita por hacer pecado, tal vez por el chisme, por mentir, tenemos que clamar a Él: Señor, por favor, ayúdame. Y luego confiar que Él lo va a hacer, pues. Y entender su gloria, entender su poderío, su amor por ti. Él quiere que estés donde Él está, porque Él nos ama. El Verbo de Dios se hizo carne. No es alguien más, es Dios mismo encarnado. Y conocimos que nos ama y nos quiere con Él. En Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué dulzura tiene el Todopoderoso por nosotros. Es importante porque no hay muchos todopoderosos. Sí, no es que tengamos que escoger de cuál Todopoderoso dependemos o a cuál queremos. Hay uno solo, el Creador de todo lo que no importa. Sí, porque de repente así piensan los cristianos. Nosotros
los seres humanos que hemos sido creados por Dios, ¿sí? Entendemos que un día, como Él lo dijo, creó todo, ¿sí? Y que tiene todo el poder por sobre todas las cosas, y que nos hizo con sentimientos y con enojo, y nos hizo así como somos de difíciles, ¿sí? Y nos ama y murió por nosotros y nos quiere con Él en el cielo. El Todopoderoso nos ama. Y si el Todopoderoso nos ama, podemos clamar a Él con cosas que nosotros no podemos hacer y esperar que Él, por el amor que nos tiene, haga lo que Él hace. Confiar en Él, depender de Él. Versículo, ya terminamos, pero el versículo que está atrás de su hojita dice en Hechos 19:13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Sí, terminaron siendo golpeados por los espíritus malos. Sí, porque los espíritus malos dijeron: sí, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes y ¡pau! ¿Verdad? Entonces yo creo, hermanos, que el que nosotros sepamos que nuestras manos no tienen poder, solo el que Dios ponga, cuando Él hace lo que Él hace. Sí, yo últimamente he estado poniendo en el Facebook que yo estoy orando por ustedes, y se los prometo que estoy. No tengo que estar ahí encimado y tentándole una oreja. Dios sí, porque Él es el Todopoderoso. Si se ha sentido más saludable y más feliz, ya sabe por qué. Porque Dios está con usted. Él es el Todopoderoso y nos ama. Como que tengo un versículo acá puro enfrente. Juan 3:16, ¿quién se lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo es por amor. En verdad nos ama el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoramos, único Dios verdadero. Queremos bendecir tu nombre y alabarte. Queremos glorificarte y exaltarte. Queremos, Señor, decirte que en verdad queremos serte útiles. Queremos ser personas, siervos efectivos, productivos, llenos del Espíritu Santo. Guíanos, dirígenos en tu plan cada día. Ayúdanos, Dios, para que seamos siervos prósperos en la fe, con una fe que se acomode a ti, una fe que nos una contigo. Esta fe, la fe que es creer en ti, nos haga sabernos de ti, en donde tú manifiestas tu gloria por la relación que nuestra fe dice que tenemos contigo. Ayúdanos, Dios. Nuestra fe te hace vivo entre nosotros, nos hace reales a nosotros en ti. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa, por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.